Volvemos para la lectura y estudio de la cuarta aliyá, Parashat Shelach Lecha, que va desde el capítulo 14, versículo 26, y terminamos el capítulo 14, empezamos con el capítulo 15 y llegamos al versículo 7. Leemos en la Torah. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuánto soportaré a esta congregación malvada que provocan quejas contra mí? A las quejas de los Bené Israel que ellos se quejan contra mí he oído. Diles, así como yo vivo, dice Adonai, que tal como hablaron en mis oídos, así les haré a ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados, todo el número de ustedes que sea de la edad de 20 años para arriba que se ha quejado contra mí. Porque ustedes no entrarán a la tierra sobre la que yo he levantado mi mano, jurando para hacer residir a ustedes en ella, sino Caleb ben Yefoné y Joshua ben Nun. También a vuestros niños de los cuales ustedes dijeron que serían cautivos los traeré y conocerán la tierra que ustedes la rechazaron. Y vuestros cuerpos caerán en este desierto, vuestros hijos estarán deambulando en el desierto 40 años y soportarán vuestras perversiones hasta que terminen de caer vuestros cuerpos en el desierto. Como la cuenta de los días que estuvieron explorando la tierra, 40 días por cada día un año. Soportarán vuestras iniquidades, 40 años, y entenderán que se apartaron de mí. Yo soy Adonai, he hablado. Esto haré a toda la congregación malvada que se ha juntado contra mí. En este desierto se acabará y allí morirá. Los hombres que había enviado Moshe para explorar la tierra habían vuelto y provocaron quejarse contra él a toda la congregación para difamar a la tierra. Entonces murieron los hombres que difamaron a la tierra en una plaga delante de Adonai. Pero Joshua ben Nun y Caleb ben Yefoné quedaron vivos de entre los hombres aquellos que habían ido a explorar la tierra. Habló Moshe estas palabras a todos los Bené Israel y el pueblo estuvo de duelo grande. Madrugaron por la mañana y subieron a la cima del monte diciendo: He aquí nosotros subiremos al lugar que había hecho Adonai porque hemos pecado. Entonces dijo Moshe: ¿Por qué ustedes transgreden la orden de Adonai? Esto no tendrá éxito. No suban porque no está Adonai dentro de ustedes, para que no caigan derrotados delante de vuestros enemigos. Porque el Amalequí y el Kenaní están allí delante de ustedes, y ustedes caerán a espada, por cuanto que ustedes se han vuelto de ir detrás de Adonai, no estará Adonai con ustedes. No obstante, se esforzaron para subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Adonai y Moshe no se movieron del interior del campamento. Y descendió el Amalequí y el Kenaní que habitaban en el monte aquel, y los hirieron y los batieron hasta Jochma. Habló Adonai a Moshe diciendo: Habla a los Bené Israel y les dirás: cuando entren a la tierra de vuestro habitar, que yo les entrego, e hicieren ofrenda digna a Adonai, holocausto o sacrificio para determinar un voto, o una donación, o para sus fechas, para hacer aroma grato delante de Adonai, del vacuno de las ovejas, acercará el que acercare su ofrenda a Adonai, una oblación de sémola de 1/10 mezclada con 1/4 de hin de aceite, y vino para libación 1/4 de hin. Harás para el holocausto, para el sacrificio por cada cordero, para el carnero harás por oblación 2/10 de sémola mezclada con 1/3 de hin de aceite, y vino para libación 1/3 de hin acercarás para olor grato delante de Adonai. Bien, la cuarta aliyá va a continuar con este episodio triste en el cual el pueblo de Hashem ha sido condenado para no entrar a la tierra de Canaán, excepto estos dos virtuosos. Y obviamente los 10 meraglim que sí difamaron la tierra, ellos van a morir en el acto. El resto que creyó en ellos van a morir paulatinamente. Esto va a causar gran dolor sobre el pueblo de Israel, pues 10 hombres, al final de cuenta, entregados, 10 hombres fuertes, pilares en el pueblo de Israel, habían caído de su buena actitud, y en lugar de liderar al pueblo por el camino correcto, de seguir y observar los mandamientos de Hashem, no lo hicieron. Esto obviamente nos va a dar más o menos la condición espiritual en la que el pueblo de Israel se encuentra. Hashem ha acusado a unos cuantos por ser los líderes de este movimiento y de esta manifestación, de esta revolución, pero también acusa a los seguidores que, faltos de juicio y de carácter, van a terminar siguiendo este camino ruin que los meraglim malvados han seguido. Todos se hacen culpables, todos van a ser castigados
de acuerdo a la culpabilidad que Hashem encuentra en cada uno de ellos. Aquí se establece con la muerte de todos y la condena de permanecer durante 40 años cautivos en el desierto por causa de los 40 días que exploraron la tierra, un año por cada día, explícitamente la Torah lo menciona. En este periodo de tiempo en el cual el pueblo de Israel ya había cansado a Hashem con estas situaciones que fueron en número de 10, se menciona y se nos hace saber que la fecha de este momento es el 9 de Ab. Por eso esa es la razón del Tisha B'Av que nosotros hemos conocido, que hasta la fecha nosotros ayunamos en ese tiempo. Hashem condena a los varones mayores de 20 años, pues son los realmente responsables, ya toman decisiones, como cualquiera de nosotros que a los 20 años de edad ya debe tomar decisiones que van a ser claves para sus vidas. En cambio, los niños, aquellos que precisamente supuestamente estaba protegiendo cada uno del pueblo de Israel, de los adultos, ellos sí entrarían a gozar la tierra, pero sin embargo sí sufrirían las consecuencias del error y el equívoco de sus padres, pues ellos deambularían también en el desierto, sí sobrevivirían, sí entrarían a la tierra de Canaán, pero sí sufrirían las consecuencias del error de sus padres. Esto también ocurre en la actualidad. O sea, cuando nuestros padres se equivocan en algo, nosotros sufrimos las consecuencias, nosotros los hijos, o nosotros como padres nos equivocamos en algo, los que sufren las consecuencias son nuestros hijos. Por supuesto, al final cada uno de nosotros se hará responsable de corregir lo que su ancestro. ¿Qué ocurre? Resulta entonces que el pueblo de Israel no está tomando una decisión a la ligera. Cuando decide oír a los meraglim equivocados, no está tomando una decisión a la ligera, pues incluso después de tal castigo mencionado de parte de Hashem, algún grupo de ellos se levanta para ir y conquistar la tierra que originalmente no querían conquistar. O sea, se rebelan, hay franca rebeldía contra Hashem. Así ellos deciden partir en contra de Canaán para ocuparla. Obviamente, como la Shejinah no los acompañaba, tal como fue la advertencia de los líderes de Israel, así alcanzarían a ser destruidos en esa batalla tonta que enfrentan estos hombres, quienes desapegándose, actuando en completo desacato contra la ley y la autoridad de Hashem y de Moshe y Aarón, ellos van y deciden hacer su voluntad, lo cual tiene consecuencias graves. De inmediato la Torá pasa a otro ámbito y empieza a describir leyes sobre las oblaciones y las libaciones, a causa de, por supuesto, de todo lo que se suscita en el pueblo de Israel. Vamos a llegar a este episodio tan triste después de que se ha hablado sobre la fiesta de Pesach. Está en esa situación del segundo año y se están haciendo los preparativos para Pesach, pero ocurre esta situación de la que hemos hablado en este amplio paréntesis. Y ahora retoma sobre los korbanot para los moadim, para las fiestas, sobre los korbanot para los tiempos de relacionarse con Hashem. Bueno, el episodio triste ha pasado, ¡pum!, se acabaron las cosas y de pronto hay que retomar, la vida sigue. Continúa el pueblo su andar, su camino, su procesión hacia la tierra de Israel, no sin antes tener que madurar y aprender en el trayecto. Todos y cada uno de nosotros estamos también bajo tal supervisión, para tal escrutinio delante de Hashem, en que se depure nuestra alma y en que nosotros aprendamos a ser maduros y decidir de la forma correcta lo que Hashem ha puesto en el camino para nuestro retorno a la tierra de Israel. Estamos todavía de camino, nos encontramos bastante lejos, seguimos sufriendo las consecuencias de los equívocos de nuestros padres. Sin embargo, caminamos y seguimos adelante. Esa es la intención que debe de acompañarnos a nosotros. Bueno, esto es lo que enseñó para nosotros la cuarta aliyá, la Parashat Shelach Lecha. Nos vemos pronto. Shalom.